Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar hoy sobre eh, las definiciones, podríamos decir, más importantes de lo que sería la filosofía. Ante todo, tenemos que dejar en claro que la filosofía no es una ciencia, sino es una disciplina. Seguramente si leen algún texto de la antigüedad, por ejemplo los textos de Aristóteles, van a ver que el filósofo sí lo define como una ciencia, pero también tenemos que entender que tenía que ver con un momento de la historia y la cultura en donde el concepto de ciencia era muy diferente al que se define en la modernidad. Por lo tanto, cuando hoy estamos hablando de ciencia, nos referimos principalmente a una disciplina que trata de encontrar o de encontrar un conocimiento o desarrollar un conocimiento a través de una serie de métodos rigurosos, un camino específico, que eso es algo propio de la epistemología de la ciencia, ¿no? En cambio, la filosofía no, la filosofía es una disciplina que tiene como instrumento la razón, el pensamiento, y desde la reflexión, el razonamiento, trata de encontrar respuestas a los grandes problemas, que cuando nos referimos a problemas hacemos referencia a las grandes preguntas que el ser humano ha tenido a lo largo de toda esa historia, que son preguntas universales. Todos nos hemos hecho en algún momento una pregunta sobre nuestra propia vida, sobre nuestra existencia en este mundo, sobre la razón de la belleza o del amor o de la amistad. Eh, Hay una serie de preguntas que siempre la filosofía ha tratado de responder. Y, por supuesto, utilizando como elemento fundamental la razón, la argumentación y una estructura de pensamiento que la definen como disciplina. Eh, ¿Podemos nosotros pensar sobre estas preguntas? ¿Podríamos decir que hacemos filosofía cuando nos las hacemos? Pero muy diferente es a la filosofía ya como una disciplina en donde aquellos en los que piensan y en los que escriben forman parte de una discusión, podríamos decir, eh, académica. ¿Mm? Es decir, que para hacer filosofía no basta solamente con pensar y buscar respuestas, sino que el pensamiento tiene que estar organizado, las preguntas tienen que estar organizadas. Tenemos que conocer una tradición, la tradición del pensamiento filosófico y las discusiones. Entonces hay que tener claro que cuando hablamos de filosofía hay diferencias. Pero para entenderlo, podemos decir que es un buen ejemplo pensar que cuando uno está pensando y buscando respuestas está haciendo filosofía porque realmente la filosofía nació de esa manera en el siglo VII a.C. en Grecia. No quiere decir que no haya habido filosofías en otras culturas, pero desde desde nuestra cultura occidental y desde lo que es, podríamos decir, los contenidos académicos, siempre se prioriza la tradición filosófica del mundo europeo, ¿no? Y bueno, justamente la filosofía surge en un momento en la Grecia antigua en donde había una gran necesidad de querer encontrar respuestas a los grandes problemas o a las grandes preguntas. Los filósofos jónicos que vivían en las costas de Turquía, y partes de esas costas que formaban parte de la cultura griega, trataron en las primeras etapas de encontrar respuestas a preguntas vinculadas al origen del universo, a la constitución de la materia y la particularidad que tenía cada una de las cosas que existía en el mundo en el que ellos vivían, ¿no? Entonces podríamos decir que ese fue el inicio y fue una necesidad de buscar respuestas y de razonar y de desarrollar respuestas razonando y pensando, alejándose de las creencias de la época. Entonces ahí, si lo tomamos como un ejemplo histórico y lo comparamos un poco con lo que podemos hacer todos los días nosotros, encontramos, podríamos decir, un principio de explicación de lo que sería la filosofía. ¿Sí?
Bueno, entonces, esta breve explicación también nos puede servir como para eh, tener una serie de definiciones sobre lo que es esta disciplina. Una que es una disciplina que parte del razonamiento y de la reflexión, ordenada, profunda y metódica, por supuesto. Otra es que la filosofía trata de responder las preguntas universales que se ha hecho la cultura humana, y que esa necesidad de responder, o esas respuestas que han elaborado los distintos filósofos que han atravesado los tiempos, no han terminado de explicar las preguntas, porque como dicen los filósofos, la verdad es tan grande, que no alcanza una respuesta como para explicarla. Y es por eso que es muy importante entender la filosofía en el contexto de la historia del pensamiento, porque ahí vamos a ver cómo en ese inicio de la filosofía con los griegos hasta el día de hoy hay una sucesión de filósofos, de pensadores que han tratado siempre de desarrollar unas respuestas superadoras a las de sus antecesores. A veces estas respuestas son superadoras y otras quedan como otra visión más dentro de la historia de la filosofía, y eso lo vamos a ir viendo en sucesivos videos. Otra de las respuestas, o de las definiciones, de la filosofía tiene que ver con que esta también tiene como principio poner en cuestionamiento los pensamientos propios, los pensamientos sociales, las costumbres que tenemos, las maneras de ver las cosas, que a veces, yo diría que a veces no, gran parte de las veces nosotros nos descubrimos con una opinión y una forma de ver la vida o ver a las otras personas, eh, que está calcado de muchas otras personas, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque la sociedad imprime, la cultura imprime una forma de pensar, una forma de evaluar los hechos, los acontecimientos y una forma de vivir. Y justamente lo que nos enseña la filosofía es que tenemos que cuestionar los pensamientos que creemos que somos propios. Eso es lo que va a plantear Sócrates, y fue un gran aporte de este filósofo griego, esta idea de que tenemos que cuestionar los pensamientos que creemos propios para encontrarnos con nuestra verdadera forma de pensar, ¿no? Porque esa es la esencia de la filosofía, que descubramos nuestros pensamientos propios, nuestra forma de ver el mundo, y nuestra propia forma de pensar. Y es ahí donde surge el proceso filosófico reflexivo de generar ideas o de cuestionar ideas. Por eso también la filosofía, como diría Nietzsche, es un gran martillo, ¿no? Que nos puede permitir romper ideas, visiones que nosotros tenemos internalizadas, y que nos haría bien desarmar para volver a construir algo nuevo. Y justamente, bueno, este ejercicio de ruptura y de construcción es también lo que permite al filósofo o aquel que quiere poner en práctica la filosofía, eh, encaminarse en ese proceso interesante de desarrollar un pensamiento propio. Por supuesto que tiene que ser un pensamiento argumentado, no estamos hablando de una opinión que uno puede tener en una reunión familiar, sino un argumento construido, que supere los puntos débiles y que conozca de la tradición del pensamiento, y de alguna manera discuta esa tradición. Ahí podemos decir que la filosofía tiene esa particularidad de enseñarnos o de abrirnos las puertas a esa construcción de ideas y de pensamiento que tanto hace falta en este momento de la vida que vivimos en la sociedad. Eh, hay otras posturas también, eh, que es una discusión que están teniendo algunos filósofos hoy en día, que plantean esta vuelta a la concepción filosófica del pasado, que la filosofía también puede ayudarnos a pensar nuestra propia vida, a transformar nuestra propia vida,
a conocernos más. Si uno indaga en los filósofos de la antigüedad, va a encontrar que eso estaba muy presente. Sócrates mismo decía que la filosofía nos tiene que conducir al conocimiento y a la transformación de sí, ¿no? Los filósofos helenistas, como los estoicos, por ejemplo, también eh, proponían esta mirada de la filosofía y justamente hoy en día, frente a las situaciones tan críticas que vivimos, que no nos alcanza la ciencia para poder entender nuestra vida propia y nuestra vida en este mundo y la vida de las personas que nos rodean y que queremos, este enfoque puede ayudarnos a darle un poco, podríamos decir, de luminosidad, ¿eh?, a esa oscuridad que tienen a veces los hechos o nuestra propia vida. No estoy hablando de oscuridad en el término negativo, sino de esas cosas que muchas veces no terminamos de entender y que nos vendría bien tener herramientas como para pensarlas y dar un poco de claridad. Bueno, eso es una de las cuestiones que están planteando algunos filósofos contemporáneos. Y eso lo van a ver mucho en las redes, ¿no? En las redes solemos ver frases de filósofos y cómo a las personas les gusta encontrar esas frases, subirlas a la web, compartirlas, porque evidentemente hay una necesidad de pensar esto. Bueno, estas podríamos decir que son las definiciones más importantes. Puede haber algunas otras más, pero estas podríamos decir que son las que permiten definir lo que es la filosofía. Y después podemos ya entrar en lo que serían las ramas de la filosofía. Vamos a ver que dentro de esta disciplina hay subdisciplinas. Por ejemplo, una es la metafísica, que tiene como finalidad repensar todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el ser de las cosas, con nuestro propio ser, que por supuesto metafísica significa aquello que está más allá de lo visible, ¿no? Un término que acuñaron los discípulos de Aristóteles para titular un libro que él escribió sobre la naturaleza del ser como aquello que no se puede ver con claridad, porque es verdad, uno no ve al ser de nadie por la calle, uno ve una persona de carne y hueso con sus costumbres y con sus comportamientos, pero el ser es algo que está detrás. No es algo propio del ser humano, sino de todos los seres, y eso es uno de los temas que a la filosofía siempre le interesó y que en este momento podemos decir que lo ubicamos dentro de esta disciplina que es la metafísica. Después tenemos la antropología filosófica, que no hay que confundir con la antropología social o la antropología cultural o la antropología biológica, que sí son ciencias. En este caso, la antropología se pregunta por la cuestión humana, pero desde el lugar o desde la vereda de la filosofía, ¿no? Y trata como de encontrar respuestas a la cuestión humana, qué somos, qué finalidad tenemos en este mundo en el que vivimos, hacia dónde vamos, y cuáles son las razones de nuestros cambios a lo largo de la historia, de la cultura. Después tenemos la ética, que no hay que confundirla con el actuar correctamente, ¿no? Porque una vez se dice, no, eso es ético, eso no es ético, actúe éticamente. Hoy en día tenemos como ese cliché como para definir lo que está bien y lo que está mal. En realidad la ética tiene como principio reflexionar y poner en cuestión la acción humana. Por supuesto que dentro de esa discusión van a entrar los parámetros de qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, ¿no? Qué es lo bueno, qué es lo malo, pero son temas de las discusiones éticas filosóficas. Pero fundamentalmente la ética trata de pensar cómo actuamos, cómo somos, cómo nos comportamos los seres humanos en las distintas experiencias cotidianas. Hoy en día la ética se está usando mucho en el campo profesional. Tenemos libros, por ejemplo, ética del deporte, ética profesional, la bioética, que entra dentro del campo de la medicina, porque justamente ante
un montón de problemas nuevos que trae nuestra cultura contemporánea, hace falta reflexionar y poner en cuestión, ¿no? Un montón de cosas. Por ejemplo, el tema de la tecnología, ¿no? Hasta dónde el uso de la tecnología puede ir en contra de lo humano, o afectar la vida humana, o dañar a otras personas. Lo mismo sucede con la medicina, ¿no? Hasta dónde es bueno un tratamiento médico, hasta dónde ese tratamiento médico puede ayudar a una persona, o dañarla, o dañar sus creencias o sus formas de vida, ¿no? Eso es justamente el tema del que trata de indagar la ética. Y después tenemos la estética, que quizás a lo mejor es una rama de la filosofía que no está tan sociabilizada como la que les nombré recién, pero es una disciplina que se la usa mucho dentro del mundo del arte, ¿no? Porque reflexiona justamente sobre el sentido de la belleza, de las formas, de lo armónico. Después tenemos las vinculadas a la cuestión religiosa, que no tienen que ver con la religión, como la teología, sino que no quiere decir que después cada religión no tenga una teología, ¿no? Porque vamos a ver que las religiones toman mucho de la filosofía para fundamentar sus principios. Pero la teología, más allá de una postura religiosa, trata de pensar la cuestión de lo divino, de la existencia o no de Dios. Un tema que ha atravesado toda la historia de la filosofía también. Y después tenemos también la cosmología, que trata de reflexionar sobre las cuestiones, podríamos decir, vinculadas al universo, o la vida en el universo, o el origen del universo, que también eso es otra pregunta que comenzó con los orígenes de la filosofía hasta el día de hoy, y que hoy también se ha activado mucho con estas necesidades de algunos países de explorar el espacio, ¿no? Entonces, esta necesidad de explorar el espacio y este avance de la ciencia en el campo de la astronomía también genera debates y reflexiones en el campo de la filosofía. Bueno, después está la lógica, que hoy en día también se ha transformado en una disciplina muy independiente, porque trabaja sobre las formas de razonamiento, las lógicas de razonamiento. Después tenemos la epistemología, que reflexiona sobre la forma de producir un conocimiento y hasta dónde esa forma de producir este conocimiento genera un saber válido o inválido. Es una rama de la filosofía muy utilizada por la ciencia hoy en día. Vamos a ver que toda la ciencia, la antropología tiene su epistemología, la sociología tiene su epistemología, la psicología también, entre otras. Bueno, y ya pasando el tema de las ramas, ya nos encontramos con los problemas, que podemos nombrar algunos, pero hay muchos más, ¿no? ¿A qué me refiero con los problemas de la filosofía? Bueno, a aquellas preguntas que han sido brújulas y orientaciones para esta disciplina, ¿no? Por ejemplo, la cuestión humana es una pregunta que atraviesa toda la filosofía. La acción humana, la existencia o no de Dios, la conformación de las cosas, cómo están conformadas las cosas, las diferencias que hay entre un ser y otro, entre las distintas especies, por qué razón hay diferencias y cuáles son sus sentidos. Esas son algunas de las preguntas, hay algunas más. Después hay algunas, a lo mejor que no tienen el estatus de gran pregunta, pero que también han tratado siempre de responderse, las que tienen que ver con la existencia de la vida, la muerte, la enfermedad, el amor, la amistad, muchos de los temas que hoy en día la filosofía socializa y divulga mucho, porque son temas que interesan, más allá de la explicación que pueda dar un psicólogo, un sociólogo, un antropólogo.
Recuerden siempre que la filosofía se para como en otro escalón, toma los aportes de la ciencia, pero trata de pensar las preguntas, los problemas humanos ya desde otro lugar. Bueno, esto es todo lo que podríamos decir que engloba lo que es la filosofía, sus alcances y sus especialidades y sus problemas. Así que espero que les haya resultado de utilidad y nos vemos en el próximo video.